Y cuando él exclamó, dijo: Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. La incredulidad es solo saber qué hacer y no hacerlo. Porque Jesús le dijo qué debía hacer. Pero la lucha era que él no sabía si en realidad podía creer eso. ¿Por qué? Porque veía a su hijo desde la fortaleza de la esclavitud. Y es que si solo vemos el mundo exterior desde el punto de vista de un fuerte, este es una fortaleza de protección o una prisión de cautiverio. Y él veía esto desde la fortaleza de una prisión del cautiverio. Y de un modo Jesús tuvo que cambiar la forma en que lo veía. Y el creer tiene forma de cambiar la forma en que ves las cosas. Y cuando comienzas a creer en Dios, comienza a cambiar tu visión de Dios, la visión de tu vida y la forma en que ves a otras personas. Debes ver las personas desde el punto de vista de Dios. La lucha del padre era su inhabilidad de creer, desde su propia fortaleza. Las fortalezas pueden formarse o generarse de diferentes ambientes que impactan la vida tanto positiva o negativamente. Vemos que este problema impactaba a este hombre negativamente. No era una fortaleza de protección, era una prisión de cautiverio. Y él dice: Señor, ayúdanos. Y demos un vistazo aquí, antes de cerrar, a unas fortalezas que nos detienen. Vemos que había fortalezas que evitaban que este hombre creyera, hasta que Jesús lo ayudó a superarlo o librarse de esa fortaleza de cautiverio que lo estaba deteniendo. Él comenzó a ver la vida desde el punto de vista de Dios, ver lo que Dios ve. Porque al leer la historia, Jesús ayudó al joven y lo liberó de esa prisión. Pero cuando se trata de la modernidad, personas que viven en el mundo moderno, personas del siglo XXI, deberíamos ser más listos que las generaciones que vinieron antes, ¿cierto? Deberíamos estar más avanzados. Es que tenemos tantos inventos y cosas que logramos, y hay ciertas cosas que detienen a las personas. ¿Qué te detiene de lograr algo en la vida? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Cuál es la diferencia entre tú y alguien más? Yo creo que la diferencia es una fortaleza de cultura. Una fortaleza de cultura que retiene a muchas personas atadas. Y una cultura no es genética. No es genética. Es la totalidad de todo a lo que nos expusimos. Así, una cultura es desarrollada a través de la exposición. Todo lo que aprendes y estás practicando en tu vida ahora. Puede ser negativo o puede ser positivo. Todo depende en que tenga la habilidad de renovarse y mantener relevancia en un mundo cambiante. Y muchas culturas no tienen la habilidad de renovarse solas. La vida debe ir aumentando y mejorando, mejorando y mejorando. Así es la vida, tal como nace un niño, como bebé, y llega a la adultez. Podemos ver la transformación, vemos el crecimiento. Lo mismo es con tu mente. Tus pensamientos deben crecer, crecer, cada día. Debes ser más inteligente de lo que eras ayer. Cada día debes aprender algo nuevo, algo diferente, algo que puedas ajustar y girar tu mente de una cosa a otra y ¡pum! ¡Wow! Todo este tiempo he creído eso y ahora soy libre. Porque creo que hay una fortaleza en la mente y en la cultura que muchas veces retiene a las personas
ya lo dije, no es genética. Como mi hijo Tyrone tiene una hija, su nombre es Ohana, tiene 2, cumplirá 3 en agosto, y bueno, cuando viene a mi oficina, ella me habla y a veces no sé qué dice. Ya, 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 ya. ¿Así? Pero es asombroso cómo su mamá entiende lo que ella dice. ¿Eso es lo que dice? Bien, de acuerdo, genial. Y ella forma palabras. Y mientras permanezca en este ambiente de la cultura de habla inglesa, hablará inglés. Y si mi hijo viene y me dice, papá, siento que Dios me llama a una villa en China para ser un misionero, se llevará a su familia con él y significa que mi nieta se iría a China. Dentro de 5 años, cuando vuelva a verla, ella hablaría mandarín. ¿Por qué? Por la exposición. Michelle y Pablo, que trabajan con nosotros en México, ella tuvo a su bebé aquí y lo llevará de vuelta en 1 o 2 meses de regreso a México. Y te garantizo que en 3 años, cuando ese bebé venga a visitarnos, dirá hola en perfecto español. ¿Por qué? ¿Debido a qué? No es genético. No está en tus genes. La cultura no está en tus genes. Está en tu ambiente. Bien dicho, Randy. Es a lo que te expones. Es lo que aprendes. Otro ejemplo. El doctor Otabil y yo mismo estuvimos en Kenia una vez. Eso fue hace tiempo. Y eso fue antes de que tuviera la revelación de que África no es un país. Y no me veas así. ¿Cuántos creían que África es un país? No levantes la mano, por favor. Porque muchos, incluso políticos, creen eso. Es un continente hecho de varios países. Pero yo pensé que que todos los africanos eran iguales. Y es mentira. ¿Cuántos nigerianos tenemos en la casa? Bien, bien, bien. ¿Y cuántos saben que no son de Ghana? Pero la cosa es que fuimos allá y él se vestía con su gran túnica, él caminaba por ahí y regresábamos al hotel de una reunión y veía a las personas como... No. Dije, ¿te ven como si fueras de Marte o algo así? Porque esa no es su cultura. En Kenia les gusta usar trajes en el calor. Si eres de Kenia no te sientas mal, solo que no entiendo. Están a 35 grados y usan trajes. Siempre como, hola, pastor. Y yo ahí en camiseta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La influencia británica pesó más en ellos que en Ghana. Aunque tienen influencia británica, no es como en Kenia. Y lo veían como un hombre negro viendo a otro negro y viéndolo así. En vez de decir, oye hermano, no, oye hermano, nada. No eres de los nuestros. ¿Por qué? Porque él era diferente, fue criado en una cultura diferente. La cultura nos impacta en muchas formas. Pero si no es una cultura que se pueda mantener relevante o en cambio, estaremos prisioneros, seremos cautivos, nos va a retener ahí. Así es. Así que es muy importante entender, cuando la cultura no es relevante, puede ser una influencia dominante que cierra la puerta a nuevas oportunidades y posibilidades para su gente. Cuando una cultura no es relevante.
Por ejemplo, cuando China estaba bajo el comunismo, y en China todos eran comunistas, todos usaban la misma ropa, era de un color verde, y todos se veían verdes. Ahora no. ¿Por qué? Porque la cultura está cambiando. Parece que el este está impactando más y más y más y más. Y cambian la forma en que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque ya no están cautivos por esa fortaleza. Pero puedes encontrar puntos en este mundo, puedes ir a ciertos puntos, los que solíamos usar el término país tercermundista. Me pregunto quién es primero y quién segundo. Pero puedes ir a esos puntos y aún hay villas por ahí. Timbuktu. Timbuktu es una ciudad, es un punto, es tan real que... Bueno, yo no iría ahí, pero es real. Pero puedes ir o en un lugar en China, una villa profunda en China, y te garantizo que encuentras personas hoy usando un buey con una madera detrás, arrastrándola, creando las zanjas para poner semillas. Alguien tiene una bolsa lanzando las semillas detrás del paso del otro. Hoy, en el siglo XXI, justo ahora, hay alguien en el mundo. Porque tienen una fortaleza como cultura que los retiene. ¿Por qué? Porque no hay exposición. Te garantizo que ese tipo nunca vio un tractor John Deere. Porque si viera lo que un tractor John Deere puede hacer, no querría ese buey jamás. Solo matémoslo y comámoslo. Vamos, sabes que sí. ¿Ah? Él diría, yo quiero un tractor. ¿Qué causó que quisiera eso? Exposición. Una vez que te expones a algo nuevo, algo mejor, no quieres volver a la misma cosa vieja. ¿Cuántos han ido al show de casas? ¿Y cómo te sientes cuando vuelves a tu casa? ¿Ah? Cuando vas ahí y hay alfombra, tienes que quitarte los zapatos, estacionar tu auto a 2 calles porque tira aceite. ¿Eh? Y caminas en ese lugar, ¿cierto? ¡Te molesta! Vuelves a casa y dices, ¡rayos! Deshagámonos de esto por la exposición. No puedes exponerte a algo nuevo, mejor, y tener la misma mentalidad. De un modo o forma comienza a derribar esa fortaleza. Por eso debes exponerte a diferentes cosas. Y lo mismo conmigo, puedo ir a cualquier lugar del mundo. Tengo amigos que son asiáticos. Tengo amigos que son hindúes. Tengo amigos que son africanos. Vergüenza, 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 vergüenza debes tener si tus amigos solo son negros o blancos. Siente vergüenza. Te estás perdiendo. Te lo estás perdiendo. Porque las personas pueden compartirte cosas y darte diferentes experiencias a las que han tenido antes. Mi esposa y yo fuimos a California y este amigo asiático nos llevó a un restaurante asiático y dijo, les enseñaremos algunos platillos que comíamos cuando niños. Y algunos platillos eran patas de pollo. Y mi esposa vio eso y fue... ¡ah! Ella la pasó mal y ellos masticaban. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Yo pude comerlo porque estuve expuesto a eso al crecer en casa. No fue nada para mí. Hay una rica, justo debajo de las garras hay una parte gorda y jugosa. Algunos dicen, uy, ¿por qué no estás expuesto? Te pierdes de la parte jugosa del pollo. Exponte solo, vamos, hazlo. Aprende algo nuevo en vez de estar atorado con la misma comida sosa, aburrida. Usa algo de especias ahí, vamos, un poco de salsa picante, vamos, ay, 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 ay. Ay, ayúdame, Jesús, comenzó a babear un poco. Debemos exponernos, así es, a nuevas oportunidades para poder ser más productivos. Una de las cosas sobre una fortaleza cultural es que puede
exaltarse sola contra el conocimiento de la palabra de Dios. Puede exaltarse sola contra lo que Dios quiere que tengamos como personas. Y muchas personas viven por debajo de su privilegio porque no hay exposición. Hay un hermano que viene a la iglesia y dice, nunca supe lo que podía lograr o que podía tener éxito hasta que vine y me senté a oírlo. Porque la iglesia a la que iba hablaban tanto del infierno y del cielo. Y que no hagas esto y no hagas aquello. Él dice, cuando me dijo que podía lograrlo y que podía tener éxito, que podía ser un cristiano y ser un empresario exitoso, dijo, cambió todo mi paradigma, giró todo mi cerebro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La religión levantó una fortaleza en su mente que nos dice que no podemos hacerlo. Bueno, si comienzas a hacer eso, tal vez retrocedas. Si obtienes mucho dinero, vas a retroceder. ¿Es eso verdad? Amigos, si quiero ser tentado por eso. Solo quiero ver si voy a retroceder o no. Dame $1,000,000 y déjame ver. No me importa ser tentado, quiero exponerme a esa tentación. Pero es lo que la religión nos enseña. ¿Ah? Miedo. No tienes que temer. Dios puede darte un balance en la vida. Vamos a la última antes de cerrar. Las prácticas tradicionales negativas. En realidad no tenemos buen tiempo para desarrollar esta, pero muchas veces las prácticas tradicionales pueden nulificar el efecto del cambio, porque no importa cuánta información se nos dé, las prácticas tradicionales pueden nulificarla. Formas de ver y observar las cosas. Tradición. Lo que se te ha enseñado de que no puedes lograrlo, no puedes aprender, que no puedes creer. ¿Y qué pasa? Se forma una fortaleza en la mente. En estos días y era en que vivimos, no podemos permitir que las prácticas tradicionales negativas nos retengan. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Lo que experimentamos en la vida tiene más peso en nosotros que cualquier otra cosa. Mi mamá está aquí, llamo a mi mamá. Llevé a mi mamá de compras y quería comprarle víveres para ella, pero a veces ella quiere ver los precios. Ver el precio, ver el precio, ver el precio, ver el precio. Dije, mamá, ponlo en el carrito. Hoy es muy costoso, ponlo en el carrito. ¿Ah? Y a veces es como luchar con eso. Oh, eso cuesta mucho, cuesta mucho. Y cuando ella me dice eso, debo ser yo un hijo que ama a su madre. Honra a tu padre y madre para que estés bien contigo. Y yo quiero estar bien conmigo y sonreí. Pero ella tiene una lucha con eso. ¿Por qué? Debido a su crianza, no tener suficiente. Desarrolló una fortaleza y de ahí hay resistencia. Le di una tarjeta de débito que puede usar, pero a ella no le gusta la tarjeta. Dice, quiero mi efectivo. Quiere tener efectivo. Ella busca en su bolso y ella tiene estos sobres que tienen efectivo. Y dije, ay, por Dios. ¿Por qué? Crianza. Exposición. Y yo no la minimizo por eso, pero es donde está. Y a veces, cuando no tienes exposición o tratas algo nuevo, hay algo llamado miedo que trata de paralizarte y evitará que pruebes algo nuevo. Debemos cuidar que nuestras prácticas tradicionales negativas no nulifiquen el efecto del cambio en la vida. Porque fue Jesús quien en realidad desafía a las personas religiosas de hoy. En Marcos capítulo 7, cuando estaban tan atrapados en la tradición de lavarse las manos, tomaron un simple acto de higiene y lo hicieron algo religioso. Porque trabajan afuera, tienes tierra, se te pegan partículas de tierra en las manos, en tus uñas. Sí, antes de comer, lava tus manos. Claro, pero lo hicieron un acto religioso. ¿Molesto? ¿Cómo es que los discípulos no se lavaron las manos, como dice la tradición? En vez de notar que es algo higiénico. Cuidemos que las cosas no se hagan religiosas.
No lo creo. ¡Ay, por Dios! Tienes tambores en la iglesia. ¡Ay, Señor! Tienes música. Tienes un saxofón en la iglesia. ¡Ay, Dios! Así son algunas personas. Porque toda su idea de la iglesia es hímnica. ¿Cierto? Tienes pantallas y tienes palabras y... ¡Uy! No. Algunas iglesias no permiten que traigas un iPad. Dicen que tienes que traer tu Biblia. Creer en la antigua Biblia. Bueno, esta solo es una traducción. Tengo 20 de esas aquí. Y si tengo la opción entre esta y 20, tomo las 20. La misma palabra está aquí. Pero esa no es la palabra de Dios. Bueno, antes de esto, de un libro, la palabra estaba en un pergamino. Y el pergamino era una hoja de piel de vaca que quemaron y escribieron en ella. ¿Puedes imaginarme viendo aquí? ¿Abran su pergamino todos? ¿Ah? ¿Te lo imaginas? Tomas tu pergamino y luego golpeas a otra persona en la cabeza. Disculpen, amigos. Y el problema es que necesitamos abrazar, yo creo, o apreciar los principios de los antecesores. Apreciar. Yo aprecio cuando veo la historia. Aprecio por lo que tuvieron que pasar en la vida. Pero no hago una doctrina de eso. Esa fue su experiencia. Bueno, de algún modo creo que la palabra que oíste hoy sea aplicable a tu vida. Porque es en la aplicación de la palabra de Dios donde experimentamos lo que leemos o lo que Dios trata de decirnos. Y a veces escuchamos mensajes como este y continuamos en el mismo camino por el que la vida nos lleva. Pero oro hoy que de algún modo puedas darte cuenta de que no tienes que estar prisionero. No tienes que ser prisionero del pecado. No tienes que ser prisionero de la esclavitud mental y emocional. Creo que Dios diseñó este mensaje para ayudarte como individuo. Y quiero pedir que las cadenas se rompan en tu vida hoy. En el nombre de Jesús. Oremos ahora. Padre, una vez más, te pedimos, Dios, que las ideologías, el concepto de la vida que muchas personas han aceptado, no los lleve adelante y los retienen. Oro hoy, Dios, para que esas ataduras puedan romperse en el nombre de Jesús. Vamos contra toda atadura, Dios, que esté en la vida de cada individuo y que evita que vean la vida desde tu punto de vista. Oro por ellos ahora en el nombre de Jesús, que tengan la libertad y la experiencia de experimentarte de una nueva manera. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Confío en Dios que de algún modo tú te aferrarás a esto. Porque Cristo vino con el propósito de darte libertad. Y puedes tener esa libertad ahora, cuando apliques sus principios y su palabra. Tal vez nos estés viendo por primera vez y nunca te has comprometido con el Señor Jesucristo. Quiero animarte e invitarte hoy a decir una sencilla oración. Pide a Jesucristo que entre en tu vida. Y la Biblia dice que los hombres se alejaron de la gloria de Dios. Así que eso lo sabemos. Pero Dios abrió una puerta por la que tú y yo podemos llegar a la salvación. Y lo que debemos hacer es clamar el nombre del Señor y la Biblia dice que seremos salvos. Es tan simple. Y confío en Dios que harás eso. Y cuando lo hagas, no olvides escribirnos. Compartirnos tu testimonio. Nos encanta saber de ti. Lo que Dios hace en tu vida. Hasta la próxima, la frente en alto. Y esto nunca lo olvides. Dios te diseñó para caminar en libertad y no en esclavitud. Que tengas un gran día. Hasta pronto. Estas son 3 lecciones que quiero que recuerdes de estos versos de las Escrituras. Número 1, Dios siempre está presente con nosotros. Y tu presencia no puede alejarse de Dios. No importa cómo intentes alejarte tratando de removerlo de nuestra conciencia, sigue siendo Dios. Dios siempre está listo para comunicarse con nosotros. A Él le interesan las relaciones. Y Él quiere hablarnos. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz diciendo, oye, aquí estoy.
Dios siempre está listo para tener una relación con nosotros. Él quiere entrar en nuestro corazón, en nuestra vida, y ser quien haga la diferencia. No sé tú, pero yo quiero personas en mi vida que hagan la diferencia, que hagan mi vida mejor, que le den valor a mi vida. Hay aquellos que te harán mejor, aquellos que te devaluarán, pero están quienes te darán valor. Y queremos dar un vistazo al acceso concedido hoy porque Dios está listo, dispuesto. Y cuando vemos la cruz es donde Dios se encontró con la humanidad. Fue un lugar de encuentro. La razón fue restaurar nuestra relación quebrantada. Lo creas o no, todos estamos privados de la gloria de Dios. Podemos volver en el tiempo. Al principio, la razón por la que terminamos donde estamos hoy es porque, se podría decir, por nuestros ancestros, Adán y Eva. Ellos fueron los que provocaron que se nos negara el acceso. Pero Dios siempre quiere que tengamos acceso concedido. Él creó a un hombre y una mujer y les dio la mejor suite llamada el Jardín del Edén. Necesidades cubiertas, todo pagado. Y lo único que debían hacer es tener una relación con Dios. Pero el intruso vino y rompió la relación mintiéndoles. Y es lo que tenemos en la sociedad, en el mundo de hoy. Personas creyendo mentiras en vez de la verdad. Creemos mentiras sobre nosotros, creemos mentiras que otros dicen de nosotros. Pero cuando Jesucristo vino, el único propósito fue para la relación, no religión. Y yo sé que a veces las personas que nunca experimentan a Dios de forma viva, siempre lo ven desde un punto de vista religioso. El hombre hizo la religión de lo que Dios quería que fuera una relación. ¿Correcto? Y el acceso concedido revela que tu vida importa. Sé que escuchaste esa afirmación antes, pero la robaron de Jesús. Dios fue el primero en decir, toda vida importa. Por eso vino. Por eso murió. Pues si nuestra vida no le importara, Él solo hacía ¡puf! Y comenzaría todo. Pero Dios dijo, no comenzaré todo. Trabajé tan duro porque Dios sopló en el hombre aliento de vida. Dios no se destruiría a sí mismo. Así que dice, me importan mucho y voy a probar cuánto amo al hombre y estoy dispuesto a recorrer el camino para recuperarlo. Dios te busca. ¿Verdad? Agradezco que me encontró. Es cierto. Vamos, descubrí que estaba detrás de mí. Él me perseguía, me quería demasiado. Él dijo, construiré un puente entre tú y yo. Y puedes caminar sobre ese puente de regreso. Se llama la cruz. Lo que tienes que hacer es abrir y verme trabajar en tu vida. Y el acceso concedido es una imagen clara. Yo creo en el último sacrificio que Jesús hizo. Era una garantía. Y la muerte, el nacimiento y resurrección era una garantía para que tuvieras acceso concedido con Dios. Y al reflejarnos en esto este día y pensemos en Jesús y sus logros desde el vientre a la tumba, a la resurrección, y todo lo que pasó en medio, todo lo que Jesús hizo fue por la humanidad. Él nunca hizo nada para él mismo. Él siempre fue para las personas. Él vivió una vida de sacrificio, no una egoísta. Y creemos que el mundo gira a nuestro alrededor. Pero Dios dice, no. Hay más de la vida que lo que experimentas. Y por eso es que Jesucristo vino. Él vino a revelarnos a través de la muerte y la misma resurrección cuánto nos ama. Juan capítulo 3, verso 16 dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo el que significa todos. ¿Cierto? Dios te incluyó en su plan. Está en nosotros abrir la puerta y dejarlo entrar. Él dijo, estoy en la puerta y llamo. Pero si lo notas, la decisión solo es tuya. Dios nos dio una opción. Debemos decidirnos a elegirlo. Y ahora demos un vistazo a esta demostración del amor de Dios. La cosa
radical que Dios tuvo que pasar solo para llegar a ti y a mí. El precio que pagó. Descubrí que Dios en serio, 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 ¿quieren una más? En serio, en serio, en serio, te ama. Algunos dicen te amo. Es todo. Pero le gusta presumirlo. ¿Sabes de qué hablo? Y en serio, te amo. Te amo demasiado. Y estuvo dispuesto a construir un puente. Sacrificarlo todo. El amor radical que Dios nos tiene y la distancia que Él recorrería para alcanzarnos. Demostrar su amor por nosotros. Cuando pensamos sobre el amor, basamos el amor en desempeño. Amamos a las personas basados en lo que pueden hacer por nosotros y por cómo se desempeñan para nosotros. Pero al momento que dejan de producir, no los queremos más. Bueno, eso es amor condicional. Pero Dios nos ama incondicionalmente. ¿Alguien sabe de qué hablo? Oh, tú ves, tú crees, piensas que Dios está en contra tuya. Y bueno, algunos padres, no intento hablar por todos, pero algunos padres entienden de qué hablo. Tal vez tu hijo hace algo malo o rompe algo en casa, o tu pequeño de 3 años toma un crayón y va a tus muebles y escribe. Y en realidad te molestas. ¡Yeah! Pero, ese enojo se volvió amor. En la cruz Dios juzgó el pecado, pero al mismo tiempo amó al hombre. Ese amor rebasa toda comprensión. Solo conocemos el amor por desempeño. Amor por lo que tú haces por mí, lo que hago por ti, pero Dios dice, yo no funciono así. Yo te amo a pesar de todo. Ay, si lo entendiéramos como humanos, el mundo sería mejor. Es verdad. Él juzgó los pecados del mundo con Cristo. Cuando Él gira su cara, cuando Jesús dijo, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Él no abandonó a Jesús, Él abandonó al pecado. Él dice, no puedo lidiar con eso, así que lo juzgo. Cristo se volvió el gran sacrificio por la humanidad. Y quiero que empecemos a explorar esta demostración de amor. Y en Lucas capítulo 23, este es un estudio fascinante. Esto es justo cuando Jesús fue crucificado y lo que pasó en la cima del Calvario. Tú te enfocas solo en Jesús, pero quiero enfocarme en 2 chicos este día. 2 chicos malos. Quiero hablar del bueno, el malo y el feo. Así es, porque había de todo. Jesús era el bueno. Uno de estos, el criminal, era malo y el otro era feo. Tenía mala actitud. En todo este proceso, vemos el amor de Dios siendo demostrado. Y leamos Lucas 23, verso 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron. Arrancaron su barba y lo golpearon con un látigo de 9 colas y lo colgaron de la cruz. No fue la imagen de 2 nubes que ves. Sus entrañas salían porque le clavaron una lanza en su costado. Su barba fue arrancada de su cara. Fue golpeado y desangrado porque creyeron que le hacían a Dios un favor. Las religiones siempre quieren hacer a Dios un favor al destruir a otros. Pero no entienden que fue Dios quien nos hizo un favor. Ahí lo crucificaron y los criminales, uno a su derecha y otro a la izquierda. Por Dios, aún tenemos un problema ahora. Tenemos a los de la izquierda y tenemos a los de la derecha. Y sé que algunas personas están muy a la izquierda. Uno de ellos estaba lejos de la izquierda y el otro muy lejos de la derecha. Pero mira quién estaba en medio. Y todo lo que Dios quería era unir a los de la izquierda y derecha. Vamos, Él quiere unirnos, piénsalo, es verdad. No dibujar una línea de por medio. Él dice ser el puente entre el mal, el bien y lo feo. Es lo que Jesucristo vino a hacer. Y a esos 2 hombres los colgaron con Él. Como resultado de que quien estaba en medio de ellos, los criminales experimentaron tanto el peor día y el mejor día de sus vidas. Ese día fue el peor día. Y ya hablamos sobre el Viernes Santo. ¿Qué es bueno sobre el Viernes Santo? Fue bueno cuando supiste que no siguió muerto, se levantó. Para que yo viva de nuevo.
Y pues Jesús fue colgado entre esos dos ladrones, estos dos criminales, y fue el mejor día y el peor día. El peor día porque fueron sentenciados a muerte. El mejor día ya que él tenía la respuesta para el mundo de hoy. Así es. ¿No es asombroso cómo la humanidad está a un poco más de la distancia de un brazo de lo que Dios les ofrece? A poco más de un brazo de distancia de esos ladrones. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y él dice, oigan, si pueden tocarme, puedo sanarlos. Si pueden creer la razón por la que estoy aquí, ¿saben por qué están aquí? Saben que están aquí por la sentencia a muerte, pero ¿saben por qué estoy aquí? Y debemos saber por qué murió Cristo. La crucifixión no era algo nuevo. Lo hacían todo el tiempo. Como aviso a las personas. ¿Te equivocas? Este es tu futuro. Pero dijo Jesús, yo tengo el futuro en mis manos. Quiero mostrarles la razón por la que estoy aquí. Lee el verso 34. Dice, luego Jesús dijo, 7 veces habló Jesús en la cruz y esta fue una de ellas. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la razón por la que debemos perdonar a las personas, porque no saben lo que hacen. Muchos hacemos cosas y no sabemos por qué. Herimos a otros y no sabemos por qué los herimos. Y descubrí que los heridos hieren a otros para sentirse mejor con ellos mismos. Pero lee lo que Jesús hizo. Él dijo, Padre, perdónalos. Él no dijo, Padre, júzgalos. Él no dijo, Padre, aniquílalos. Él no dijo, Padre, sácame de aquí. Él dice, Padre, perdónalos. Porque su enfoque no estaba en él. Estaba en ellos. Dios nos ama. De verdad nos ama. Nos ama. Y dividieron sus ropas. Esto pasaba al mismo tiempo. Y por su parte la gente se quedó allí observando. Así que teníamos a los espectadores. Y aún los gobernantes se burlaban de él y reían diciendo, salvó a otros, que se salve solo, si es el Cristo, el elegido. Tenían comediantes entonces burlándose de Jesús, pensando que era divertido. Mejor una sonrisa barata de alguien más haciendo chistes. Nota cómo respondió Jesús a la multitud enojada y a aquellos que atestiguaron su crucifixión. Él respondió ofreciendo perdón y compasión para ellos. Y si algo nos pasa, ¿qué ofrecemos a la gente? Solo les ofrecemos un golpe. ¿No es cierto? Es lo que damos. Ofrecemos a la gente cosas. Algunos ofrecen groserías a cambio. Pero siempre ofrecemos algo. Pero ve cómo respondió Jesús, porque él entendió que el único camino de la crucifixión a la resurrección es el puente del perdón. El único camino a la libertad es el perdón. ¿Conoces personas que están amargadas? ¿Enojadas con el mundo? Se aíslan y creen que sacan a la gente, pero no perdonar te puede encerrar en una prisión y mantenerte ahí y darte una sentencia de por vida. Pero Jesús descubrió que la única forma en que el hombre se mueve de ser un pecador a un santo, es a través del poder del perdonar. Él no ofreció perdón solo porque se lo pidieron. Lo ofreció voluntariamente. Presenciaron la crucifixión, le respondieron a él en una forma tan negativa. Y esos que estuvieron ahí eran esos que buscaban reírse de su sufrimiento. Les gustaba reírse de las personas. Así que los que se pararon ahí y vieron la crucifixión, los espectadores, no tienen entendimiento de que él lo hacía por ellos. Pensaron que solo era otro show. Bueno, vayamos y veamos la crucifixión. Veamos a quién matarán hoy. Esa era su actitud. Aquellos que violentamente participaron en la crucifixión eran los soldados que llevaron la lanza y las estacas que clavaron en sus muñecas y en sus pies. Esos que pusieron la corona de espinas en su cabeza, aquellos que rompieron su túnica y dijeron, profetízanos. Lo golpearon y dijeron, ¿quién te golpea? En todo eso Jesús nunca respondió una palabra hasta que estuvo en la cruz.
Aquellos que no entendían la naturaleza significativa de esa hora. Y pido a Dios que podamos entender la naturaleza de esa hora, de que no solo se trata de vestirnos y venir a la iglesia la mañana del domingo de la resurrección. Se trata de la vida. Se trata de tu vida y también de mi vida y el perdón de Dios. No es como si dijéramos, te perdono, pero no olvido. Recuerdo lo que nos hiciste en el pasado. ¿Ah? Queremos guardarlo y repetirlo una y otra vez. Eso no es perdón. El perdón significa que debes soltar eso. Te libero de tu error. ¿Ves por qué necesitamos salvarnos? ¿Ves por qué debemos tener a Jesús en el corazón? Porque solo no podemos hacer eso. Pero Dios es el que tiene los recursos del perdón, y cuando aprendemos a liberarlo como Él lo liberó, nos liberamos. Vamos, saben que es verdad. ¿Y qué es el perdón? Es redención. El perdón es sacrificio y el perdón es incondicional. Incondicional. No hay nada que puedas hacer por Él. Él solo te ama, porque así lo decidió. Sin desempeño. Lo único que debes decir es lo recibo. Él ofrece perdón cuando es lo más lejano en nuestra mente. Ellos no pensaban en Dios, perdóname. Ellos se reían, decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, desháganse de él. Eran cosas políticas las que sucedían ahí, porque pensaban que él derrocaría a Roma y construiría un reino. Habló sobre el reino de Dios, el reino del cielo. Pensaron que él vendría a derrocar a Roma. Eso no pasó. Porque él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Cierto? Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Él ofreció perdón cuando no se lo pedimos. Él ofreció perdón cuando pensamos que no lo necesitábamos. A veces creemos que no necesitamos el perdón. Soy una buena persona. Ayudé a la anciana a cruzar la calle la semana pasada. Puse $1 en la canasta de la Cruz Roja. Y nos sentimos bien con nosotros cuando hacemos algo bueno. Le das $5 a alguien. No es por obras de justicia que hemos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es Dios reteniendo lo que nos merecemos y dándonos lo que no merecemos. Es lo que Dios ofrece. Y Él ofrece perdón. Ofrece perdón de una forma que no podemos repetir. Ofrece perdón incluso cuando no tengamos forma de pagarlo. Y cuando alguien hace algo bueno por nosotros, preguntamos, ¿cuánto cuesta? Porque queremos sentirnos bien con nosotros. Pero Dios dice, no hay precio en esto. No puedes pagar por tu salvación. Sé que la religión te dice, debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer lo otro, y hacer esto y eso y lo demás, y tú sigues haciendo en la misma condición. Pero Dios dice, no puedes cambiarte, yo soy el único que puede cambiarte. Muchas personas tratarán de hacer resoluciones de Año Nuevo diciendo, bueno, voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer eso por 2 días. Ay, vamos, ¿cuántos al principio de año dijeron que iban a ejercitarse y voy a recuperar mi figura? ¿Ah? Y te levantas el primer día del Año Nuevo y todo fresco y todos están, a la siguiente mañana y el siguiente mes y el siguiente mes. La humanidad no puede cambiar solo sin Dios. Quiero decir eso de nuevo. La humanidad no puede cambiar solo sin Dios. No puedes tener paz externa si no hay paz interna. Claro que sí. ¿Vamos? La paz no llega con la falta de guerras. Tú debes tener paz en ti. Y esa paz viene de Dios. Él es el príncipe de la paz. Mi paz les doy. No como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando Jesucristo vino, Él vino a restaurar a la humanidad, a su derecho y privilegio que tenían con Dios. ¿Correcto? Y el perdón ofrecido por Jesús es suficiente para todos. No hay escasez. Yo sé que hablamos de escasez.
Y bueno, no usamos mucho el agua, pues ahorramos, decimos ahorra esto, ahorra aquello, ahorra. Esto ha sido por generaciones. A Dios nunca se le terminará. El perdón. A veces crees que te lo terminaste. Crees que el perdón es limitado. Pedro trató eso con Jesús. Cuando Jesús hablaba sobre dar, Pedro dijo, mi Señor, discúlpame, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Pedro tenía algo que decir. Él deseaba que Jesús dijera unas 7 veces. Entonces significa que la octava puedo enojarme. Y es que nos enojamos rápido. ¿Cuántos saben eso? Aguantamos por un segundo y después es todo. Perdemos la cabeza. Pero él dice no continuamente. Necesitamos a Jesús. Por eso debemos ser salvados. Porque sin Cristo no tienes la aptitud o la capacidad de hacerlo. Pero cuando Dios entra en ti, el que perdona, entra en tu corazón. Él entra en tu mente. Y ahí, Él puede interponer el perdón. Y su perdón fue suficiente para todos, pero no siempre es recibido por todos. Aunque está disponible, no todos lo reciben. La razón por la que el mundo está en el estado que está hoy es porque no recibió lo que Jesús ofreció. Ve tu propia existencia y lo que Jesús hizo por tu vida, que cuando experimentaste a Cristo y te transformó desde adentro, ve que eres diferente. Ahora eres un activo para la sociedad, no un pasivo. ¿Cierto, amigos? No debo preocuparme por meterme en problemas, porque Dios saca los problemas de mí, es la verdad. Él me salvó. Era un niño rebelde, pero Jesús puso la obediencia dentro de mí. Sé cómo someterme, sé cómo ser obediente ahora, debido a lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Cuando recibí su perdón, Él me liberó. Es cierto. ¿Vamos? Soy un hombre libre. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por mí. Debes hacer esto personal, amigo. En el verso 36 dice, los soldados también se burlaban. Esto es justo después de que dijo, perdónalos. Intensificaron las burlas. Cuando colgaba de ahí, Padre, perdónalos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora habla solo. Ellos se burlaban. Pero Jesús continuó con el perdón. Los soldados también se burlaban diciendo, le ofrecían vinagre y le decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate solo. Una inscripción fue escrita sobre él en letras griegas, latín y hebreo. Este es el Rey de los judíos. No es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Él no se limita solo a cierta raza de personas. Él murió por todos. Así es. Y pensaban que él estaba limitado. No, él no estaba limitado. Era por todos. Si alguien tiene derecho a sentir resentimiento contra la humanidad, Jesús lo tiene. Porque Él hizo esto por ellos y ellos no lo apreciaron. ¿Te molesta cuando haces cosas por personas que no lo aprecian? No quieres hacerlo más, ¿cierto? Rayos, yo lo hice, no lo apreciaron. Y pues no lo hiciste por amor desde el principio. Lo hiciste basado en el desempeño. Pero Dios perdona basado en su naturaleza. Cuando liberó a la humanidad del pecado de alta traición, es porque Dios amó tanto, eso es el amor, la naturaleza de Dios, y usó su poder. Dios no es poder, Dios es amor. Todo lo que Dios hace es para redimirnos, para devolvernos a la relación con Él. Al mar de Galilea. Y volvieron a su vieja profesión, porque estaban muy decepcionados de Jesús. Se decepcionaron porque lo que ellos creían que hacían, un movimiento, fue interrumpido por los romanos al crucificar a Jesucristo. Por 3 años y medio Jesús trató de preparar los corazones de los discípulos para ese día. Pero cuando Jesús murió, los discípulos se alejaron. Pedro lo negó, y el resto de ellos volvieron a su profesión. Cuando Pedro dijo, voy a pescar, ellos dijeron también nosotros.
Cuando siguieron a Cristo no renunciaron a sus negocios, aún tenían sus negocios. Ellos volvieron y continuaron. Y siempre tuvieron problemas al pescar, ¿cierto? Recuerden Lucas 5, cuando Pedro no pescó nada en toda la noche, él colgaba su red, Jesús pidió su bote y le enseñó a la multitud y le dijo, lánzalo a lo profundo para pescar. Y Pedro dijo, Señor, he pescado toda la noche, pero no atrapé nada. Sin embargo, a pesar de mi mala experiencia, a tu orden lo haré. Y ya conocen la historia de cómo lo hizo y atrapó muchos peces. Y su red comenzó a romperse y él experimentó milagros. Y volvieron a pescar toda la noche lo mismo. Parece que volvieron a la forma antigua de hacer las cosas. Cuando caminaban con Jesús, las cosas pasaban. Cuando decidieron no caminar con Jesús, las cosas no pasaban. Pedro volvió con los discípulos, pero estaba consternado y apenado por lo que hizo. Porque Jesús le dijo que él lo negaría. Pedro no creyó eso. Pero pasó como Jesús dijo. Y cuando Jesús resucitó de la muerte, él fue a la playa y ahí les preguntó, amigos, ¿han atrapado algo? Y dijeron, no, no atraparon nada. Luego él les dijo, lancen la red a la derecha. Y obedecieron, y la Biblia dice que atraparon muchos peces. Pedro vio eso y dijo, ¡es el Señor! Y se lanzó al agua y nadó a la orilla. Y ahí Jesús tenía preparados peces en el fuego, ya listos. Y Dios tiene cosas preparadas para ti. Dios tiene cosas preparadas para ti. Solo que no lo sabes. Pero está en tu futuro. Y ahí desayunaron esa mañana, y estoy seguro que estaban pasmados. Decían, ¡ay, por Dios, es Jesús! Lo que dijo que pasaría, pasó. Y había algo de emoción, de nuevo, por seguir al Cristo resucitado. Y luego Jesús interrumpió la emoción. Él dijo, necesito hablar con Pedro. Imagino a Pedro agachando la cabeza. Él dice, tengo una pregunta triple para ti, Pedro. Y esto determinará dónde estás. Descubrí que cuando Dios hace una pregunta no es porque busque una respuesta. Dios hace una pregunta para ubicarlos, para que se ubiquen solos. Cuando un maestro hace prueba no es porque el maestro no sepa el examen. El maestro hace examen para saber que saben. ¿Verdad? Y le preguntó a Pedro, dijo, Pedro, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, entonces alimenta a mis ovejas. Luego le preguntó de nuevo, ¿me amas? Él dijo, sí. Y le dijo, alimenta a mis ovejas. Y le preguntó de nuevo, ¿me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes todo. Bueno, él quería oír a Pedro decirlo. Y una pregunta que hizo Jesús para ver si el amor de Pedro era servicio de dientes para afuera o basado en autoconveniencia. Y muchas veces siempre queremos oír mensajes, y eso sucede mucho ahora con los creyentes jóvenes. Quieren oír sobre el amor de Dios y cuánto los ama Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Todas esas cosas son verdad. En realidad creo que Dios nos ama. Y sé eso porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único amado Hijo para que quien crea en Él no perezca y tenga vida eterna. Yo sé eso, experimenté esa vida eterna cuando Cristo entró en mi corazón. Sé que Dios me ama porque Él envió a Jesús. Y Jesús vino y tomó los pecados del mundo, la carga de la culpa, la carga del pecado. Ya no descansa en nuestros hombros. Jesús la tomó. Por lo tanto, no hay condenación para quienes están en Cristo Jesús, a quien no busca lo carnal, sino el Espíritu de Dios. Ahora somos hijos de Dios, hijos de Dios. Al momento de aceptar a Cristo, se vuelven una nueva creación. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Todo se volvió nuevo, eso lo sé. Y me emociono por eso. Y mi pregunta nunca es sobre ¿cuánto me ama Dios? Mi pregunta hacia mí es ¿cuánto amo yo a Dios? Y es ahí donde debemos hacer el trabajo.
No es del lado de Dios, no es de Dios tratando de probarnos. Es demostrar a Dios que nosotros lo amamos. No importa lo que ha pasado, aún lo amamos. Porque queremos que Dios nos ame incondicionalmente, mientras lo amamos basado en condiciones. En cuanto me bendice, cuando le pido que me bendiga, lo amo. Pero al momento que retrase la bendición, yo le retraso mi amor. Y así es como queremos nuestra relación con Dios. Se basa en desempeño. Pero Dios nos ama a pesar de. Él quería decir a Pedro, no quiero servicio vacío. No digas, te amo, como dijiste antes, te apoyo, Jesús. Pero cuando llega el momento de resistir, corres y te escondes. ¿Y me amas? Él dijo, si lo haces, alimenta mis ovejas. La segunda pregunta que Jesús hizo a Pedro, al amor de Pedro, se basaba en compromiso sin sacrificio. Y a veces nuestro compromiso se basa en conveniencia, no en sacrificio. Yo siempre comparto la historia de la gallina y el puerco que caminaban por la calle, y un día en un restaurante había en la ventana un letrero diciendo tocino y huevos, $3.50. La gallina tuvo una brillante idea. La gallina dijo, hagamos una contribución. El cerdo dijo, para ti, gallina, es una contribución, pero para mí es un sacrificio. Algunos no entendieron eso. El puerco debía morir, ¿cierto? Y es fácil hacer una contribución, pero sin sacrificarse. La tercera pregunta hecha a Pedro fue, Pedro, ¿me amas? ¿Tu amor está basado en tu disposición a sacrificar tu propia vida por la causa de Cristo? La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? Y después de que Pedro juró su lealtad a Jesús, él le dijo a Pedro sobre su muerte. Él dijo, bien, Pedro, tú vas a hacer esto por mí, así es como tú morirás. Vas a pasar por algunas cosas. Porque al leer la historia sobre la muerte de Pedro, él fue crucificado, pero dijo, no valgo tanto para ser crucificado como mi Señor. Y lo crucificaron de cabeza. Así es como murió, por la causa de Cristo. Esta vez no falló la prueba, la primera vez falló, la primera vez negó al Señor, pero tuvo una segunda oportunidad. ¿A cuántos les alegra que Dios les dé una segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad? Es que Dios no juega como ustedes. Ustedes van con las reglas del béisbol, 3 strikes y fuera. Tal vez tuvieron 3 strikes, Dios dice, levántate. No, vamos a trabajar eso hasta lograrlo. Hasta que ganes. Dios se preocupa porque ganen y no pierdan. Por eso trabaja con nosotros, por eso es paciente, por eso es tolerante con nosotros, porque pues quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos ganadores. ¿Están oyéndome? El que sea vencedor le dará, no al que pierda. Por eso Él será paciente y trabajará con ustedes hasta que lo logren. Así es. Y Pedro lo logró. Pero cuando tenían la discusión sobre cómo moriría Pedro, en el verso 20 de Juan 21, Pedro, al volverse, vio al discípulo a quien Jesús amaba siguiéndolos, el que en la cena se reclinó sobre Jesús y le dijo, Señor, ¿quién te traicionará? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, verso 21, Señor, ¿qué hay de él? Aquí Jesús hablaba con Pedro, dándole a este una asignación, mostrando a Pedro su destino, y este se preocupaba por otros. Y cuando Dios les habla a ustedes, no le habla a nadie más. Y estamos tan atrapados en la sociedad, en la vida de otras personas. ¿Qué sucede en la vida de otras personas? ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué no hacen eso? Como niños pequeños, ¿verdad? Le dices a tu hijo que vaya y que haga su cama, y si hay hermanos cerca, siempre dicen, bueno, pero ¿qué hay de Johnny? ¿Qué hay de Susie? Y tus padres no le dijeron a ellos, sino a ti. Jesús hablaba con Pedro, pero Pedro quería reflejar la pregunta y hacer la pregunta, Señor, ¿qué hay de Juan? Jesús respondió, si quiero que él permanezca vivo
hasta que regrese. ¿A ti qué? Tú solo sígueme. Lo diré así. Jesús dijo, no es de tu incumbencia lo que le pase a Juan o al resto de los discípulos. ¿Tú me amas? Enfoquémonos en ti, Pedro. Y hoy quiero discutir con ustedes el tema del peligro de compararse con otros. Creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos como seres humanos. Es una gran falla en cada uno de nosotros el compararnos con los otros. Y no pensamos nada sobre esto. Pero ¿sabes que Dios nunca quiso que nos comparáramos con otros? Porque Él creó a cada uno y a todos como individuos únicos. ¿Por qué creemos que debemos ser iguales? Oigan, si todos somos iguales, muchos seríamos innecesarios. Me alegra que Dios me creara como soy. Así es. Amo ser yo. El enfoque es tu andar con Dios, no el andar de alguien más con Dios. Porque basamos nuestro andar con Dios en alguien más. Si alguien más no sirve a Dios, quieren dejar de servir a Dios. Si el esposo no sirve a Dios, la esposa quiere dejar de servir a Dios. Si la esposa no sirve a Dios, el esposo no quiere servir a Dios. Los niños no quieren servir a Dios. No. Es una relación muy personal. Dios no tiene nietos. Solo tiene hijos e hijas. Debemos enfocarnos en lo que somos en Dios. Dios tiene grandes planes para ti. Tenía planes para Juan, tenía planes para Santiago, tenía planes para Marcos, tenía planes para Pedro. Y todos los planes no parecen iguales. Para Pedro, Él le dijo, así vas a morir. Pero, ¿qué hay de los otros? Cuando pasamos más tiempo enfocados en lo que otros no hacen, perdemos visión de nuestro llamado en la vida. De algún modo, cuando nos enganchamos en compararnos, nos perdemos de vista lo que Dios quiere que seamos. Porque creemos que debemos ser como otros. Si alguien más tiene éxito y ustedes no, tratan de compararse. Nuestro llamado de Dios tal vez puede no tener nada que ver con el llamado de otros. Esa es una cosa que como ministro, como pastor, yo no me comparo a esta iglesia con otras iglesias. Las personas vendrán y dirán, bueno, su iglesia no es como tal y tal iglesias. No queremos ser como tal y tal iglesias. Queremos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Verdad? Él nos llamó para ser luz, nos llamó para ser la sal. Todos tienen un llamado diferente, pero es un llamado. Así es. Y el problema que Pedro tenía en su relación con los discípulos, siempre se comparó con ellos. En Mateo capítulo 26, Jesús dijo a sus discípulos sobre su traición, quién lo traicionaría y que sería arrestado y que lo abandonarían. Y Pedro dijo, pero Señor, no sé sobre ellos. Pero tú cuentas conmigo, yo te apoyo. Deben cuidarse cuando las personas vienen y dicen, pastor, yo lo apoyo. Son los primeros en huir. En vez de solo ser. Y hablamos. Y Pedro, él era el que, siempre metía la pata. Hubo una vez que Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y el discípulo dijo, algunos dicen, otros dicen, que eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue buena, gracias. Y él estaba orgulloso, pero no notó que Jesús dijo, esto no te fue revelado por un mortal, sino por mi Padre que está en el cielo. Y la respuesta que dijo era correcta, pero no vino de él mismo. Vino de Dios. ¿Oyeron? Y justo después de que Pedro tuviera la revelación, tuvo un demonio.
Somos esquizofrénicos. En un minuto podemos decir aleluya, gracias Jesús, llegar al estacionamiento y lo siguiente es que lanzan maldiciones a alguien porque se les cruzó. No me vean de esa forma. Su aureola está chueca hoy. ¿Ah? Pueden estar en la iglesia, alabado el Señor, pero en la calle van mostrando el dedo a las personas y tratando de correr, bendito Dios. ¡Creyentes! Necesitamos discernimiento. La Biblia dice, si caminas en el Espíritu, no llenarás la lujuria de la carne. Y a veces llenamos la lujuria de la carne. ¿Por qué? Porque no caminamos en las cosas que debemos saber como creyentes. Aunque tuvo la revelación de Jesucristo, justo después Jesús de ver a Pedro y decir, detrás de mí, Satanás. Y nunca sabes lo que posees. Todo porque Pedro tenía la puerta abierta de compararse. La comparación es uno de los más grandes enemigos de las relaciones humanas. La comparación. Cuando comparas tu casa con la de alguien más, bueno, tú puedes tener una linda casa, ¿no? Está limpia, aunque los muebles son antiguos, pero está limpia, ¿verdad? Los zapatos de los niños acomodados, muy lindos. Y luego vas con alguien que tiene una casa nueva, con más espacio que la tuya. La casa que ya disfrutabas y agradecías a Dios por bendecirte con ella. Ahora vas a la casa de alguien y porque su casa es más grande que la tuya y tienen muebles más nuevos que los tuyos, vuelves a tu casa y dices, ¡ay, vaya! Es patética. ¿Alguien de ustedes dijo, ouch? Comparando. En vez de regocijarte con lo que Dios te bendijo, ¿qué pasa? Abriste la puerta para que entraran la envidia y los celos. Es cuando comparas, cuando comienzas a comparar, se abre la puerta para que el mal trabaje. ¿Me escuchan ahora? Ese fue el problema de Pedro. Muchas relaciones se dañan. ¿Por qué? Por la comparación. Cuando nos comparamos con otros, creemos que su futuro es nuestra falta de fortuna. Se los diré así. Dicen más o menos así, ¿a dónde van? Y los planes que tienen para su vida. Luego dicen, ¿cuál es tu plan? ¿Cuántos de ustedes tienen planes para hacer ciertas cosas? Plan de ir de vacaciones en febrero y esas cosas. ¿Qué planean hacer en febrero? ¿Y por qué hacemos esas preguntas? Les preguntamos porque queremos ayudarlos a ir de vacaciones o por presumir. Hay algo sobre los humanos. ¡Amamos presumir! Nunca dicen, ven a ver mi auto viejo. Oiga, pastor, venga a ver mi auto viejo. No. Venga a ver mi auto nuevo. ¿Verdad? Y no le dicen a la gente, tengo un auto viejo, tira aceite y cosas así. No. Quieren presumirles sobre su auto nuevo modelo 2017. A veces decimos cosas para molestar a las personas, hacerlos sentir celos de nosotros. Muchas veces cuando nos comparamos, pensamos sobre una bendición. Las bendiciones de alguien más seguido nos hacen luchar. Pero las personas que lo lograron, que creen que están bien, ¿Cuánto se alegran cuando saben de alguien que tiene recursos o que alguien es millonario? Ustedes dicen, amigo, eso es grandioso, me alegra que seas rico. Ellos se creen mucho. ¿Ah? Nos gusta menospreciar a la gente que tiene éxito. ¿Ah? Lees en el periódico que tal y tal firmaron un contrato por $100 millones. Él no merece tanto. ¿Quién lo merece, tú? Y si tuvieras eso, estarías haciendo CSC. Es difícil regocijarnos con las bendiciones de otros. Sus bendiciones son nuestra lucha, su ascenso nuestro demonio. Y su éxito a veces creemos que es nuestro fracaso. Pero Pablo en Romanos capítulo 12 y verso 15 nos muestra cómo evitar compararnos entre nosotros. ¿Cómo no compararnos?
La forma en que pueden defenderse. Él nos dice en el verso 15, cuando otros son felices, esta es la Nueva Traducción Viva, cuando otros son felices, alégrense por ellos. Se los diré de nuevo. Cuando otros son felices, alégrense por ellos. ¿Podrían, con sinceridad en su corazón, alegrarse por el éxito de alguien más? Dicen eso ahora en la iglesia por temor a que les caiga un rayo. Pero no. Si alguien es bendecido y alguien me dice, recibí un aumento, tengo un ingreso de 6 cifras y tú sigues ganando solo 24,000 al año, ellos ganan 600,000 ahora, ¿cómo les cae eso? O alguien en el trabajo es ascendido y ustedes llegaron ahí antes que ellos. ¿Cómo les cae eso? Creen que ustedes lo merecen. En esta cultura tenemos una mentalidad de merecimiento. En lugar de solo decir, oye, estas cosas las puedes hacer tú que ayudaría a tu estatus en la vida. Bien dicho, Randy Morrison. Y cuando otros son felices, alégrense por ellos. Si están tristes, compartan sus penas. Y ahora nos hemos vuelto tan duros, no tenemos compasión por nada. ¿Algo sale mal para alguien? Bueno, se lo merecía. ¿Dónde está la compasión? Vivan en armonía unos con otros y no sean arrogantes. Mejor disfruten la compañía de los humildes y no crean que lo saben todo. Oh, vaya. Ya les digo, vivimos en tiempos donde la gente cree que sabe todo. Solo ve las redes sociales. Las redes sociales creo que son la red más grande que hace que las personas se comparen. Con la tecnología, tantas cosas buenas salieron de ahí. Agradezco eso y estoy agradecido ahora. Yo tengo más de 20 y tantas traducciones de la Biblia aquí en este iPad. Tengo una concordancia aquí. Tengo diccionarios aquí. Y recuerdo los días antes de que la internet saliera. Viajaba a otros países y yo llevaba mi oficina conmigo. Significaba una maleta con un gran diccionario así de grueso. Mi concordancia era así de grande. Tenía sobrepeso muchas veces. Tenían que cobrarme. Lo ponían abajo en el avión. Hoy puedo llevar mi mochila con mi computadora, mi iPad, y estoy listo para irme. Aún en el avión se pueden conectar, alabado Dios, y seguir trabajando. Gracias a Dios por la red. Gracias a Dios por la tecnología. Nos ha adelantado en el camino, pero esa misma tecnología puede ser peligrosa si no se usa bien. Las redes sociales han abierto una puerta para que todos tengan una opinión.